Ahí está, ya tenemos para grabar la pantalla. Grabador Paint. Ahí está. No sé por qué mi buscador no estaba funcionando, pero ya tenemos todo resuelto. Se ve y se escucha, ¿no? ¿Alguien que me pueda confirmar, por favor? En ambos grupos. Perfecto. Vamos a continuar. El primer tema que estamos viendo entonces son uniones. Y tenemos que ver que hay diferentes tipos de elementos que van a llegar a unir dos tipos de materiales. Primero vamos a tener los roblones, de lo que ya habían hablado con el Inge, ¿no? Tenemos los roblones, son más o menos de este tipo. O remaches, como quieran llamarlo, ya lo han debido ver. Algunos tal vez en resistencia de materiales 1. Después tenemos los pasadores. Los pasadores son un poco diferentes. Generalmente, cuando se habla de un pasador, ¿qué es lo que se tiene? Se tiene lo siguiente. Está un poco lento mi sistema. Algo así. Un agujerito por aquí. Tenemos otra orejita aquí. Y el pasador es ese que pasa por entre esos dos puntos. En este caso, esta línea roja. Ese es un pasador, para no confundirnos. Listo. Y finalmente tenemos un perno. Es similar al roblón, con la diferencia de que aquí tiene su cabecita. En este caso lo vamos a diferenciar poniéndolo una cabecita rectangular. Y aquí tiene su rosca. Claro está que además aquí debe estar su tuerca. Y esa será mi tuerca. Listo. Les pondremos sus respectivos nombres entonces. Tenemos un roblón. Tenemos un pasador. Y finalmente tenemos un perno. Se puede unir un sistema con estos tres elementos. Puedo unir dos placas, puedo unir una placa y no sé, y un poste. Son elementos para unir dos cosas, vamos a decir. ¿Listo? Estos tres van a obedecer un mismo sistema. ¿Qué quiero decir? Para solucionar un problema, vamos a poner aquí, los esfuerzos a los que están sometidos son dos puntos. Han visto en resistencia de materiales 1 que ustedes tienen que diseñar este tipo de, los roblones, por ejemplo, los pernos y los pasadores, tienen que diseñarlos ustedes. En resistencia de materiales 2 es algo similar. ¿Qué es lo que tienen que determinar? Los esfuerzos a los que están sometidos. ¿Qué tipos de esfuerzos conocemos? Ya lo habíamos visto en resistencia de materiales. El primer esfuerzo va a ser el esfuerzo normal. Se le llamaba esfuerzo normal. Ahora se llama, y le voy a poner con rojo, esfuerzos a tensión. Esfuerzos nominales a tensión. Listo. Y vamos a poner un ejemplo. Cuando hay un esfuerzo nominal a tensión, si ustedes tienen un perno, un pasador o una tuerca y tienen fuerzas que estén jalando a tracción o a compresión, esos son esfuerzos de tensión. Tenemos fuerza P. Ahí están los esfuerzos de tensión. ¿Qué más tenemos? Segundo esfuerzo que hemos conocido, el esfuerzo cortante.
el esfuerzo cortante. Ahora, en resistencia de materiales 2, se llama exactamente lo mismo. Esfuerzo, no, le vamos a poner el nombre completo, ¿no? Esfuerzo unitario nominal a corte. Esfuerzo nominal a corte. ¿Cuándo se tiene un esfuerzo a corte? Cuando, por ejemplo, yo tengo mi perno, mi pasador o mi roblón y tengo estas figuras. Ahí está, dos maderas. Esta es la parte teórica para que vayan comprendiendo un poquito mejor. Voy a tener una fuerza P aquí y la misma fuerza P tiene que estar aquí. ¿Por qué debería tener la misma fuerza P? Ojo, aquí siempre se debe cumplir. ¿Cuál es la condición? Que la sumatoria de fuerzas en el eje X, en este caso, debe ser igual a 0. ¿Qué significa? Que si tengo P al lado derecho, debo tener una fuerza que me contrarreste y que sea P al lado izquierdo. ¿Por qué debe suceder esto? Para que el elemento o el sistema esté en equilibrio. ¿Listo? Muy bien. Suponiendo esta figura que vamos a tener esfuerzos cortantes. ¿Dónde? Justamente donde se esté, donde tengamos una zona crítica. En este caso, si yo voy a jalar con una fuerza P aquí y voy a jalar con otra fuerza P en este sentido, ¿dónde va a estar la zona crítica? Justamente en el medio. ¿Por qué? Aquí mi fuerza P va a ser un poco más pequeña y aquí mi fuerza P va a ser un poco más pequeña. Pero cuando vengo al centro, la fuerza P va a estar aquí y la fuerza P va a estar aquí. ¿Qué significa? Que voy a tener dos fuerzas que van a estar cortando esta sección. Por lo tanto, esta va a ser mi sección crítica. Y eso es un esfuerzo cortante. Bien, ¿cuál es el que se está aumentando ahora en esta materia? El esfuerzo que hemos aumentado se llama esfuerzo de aplastamiento. Esfuerzo de aplastamiento. En resistencia de materiales 2 lo llamaremos esfuerzo nominal de apoyo. De apoyo. Perfecto. ¿Y qué ejemplo podemos dar para este caso? Por si acaso, para que no se preocupen, yo les voy a pasar estas imágenes para que lo puedan abrir en Paint y puedan estudiar de aquí si a alguien lo gusta, ¿no es cierto? Bien, estamos hablando entonces del esfuerzo de aplastamiento. ¿De qué se trata este esfuerzo de aplastamiento? Y voy a tratar de ser un poquito más artístico en este sentido. Generalmente habíamos dicho que los conectores sirven ¿para qué? Para unir placas. Tengo esta placa, ya sea de madera o de metal, pero tengo la placa. Y voy a tener esta otra placa por acá. Ahí está. Bien, algo así. Estas dos placas están unidas por unos doblones o pernos, como ustedes quieran. Voy a tener un perno aquí, otro perno aquí y un perno aquí finalmente. Perfecto. Si yo voy a tener una fuerza P en este sentido, por condición de equilibrio, debería también tener una fuerza P en este otro sentido. ¿Listo? ¿Qué significa? Que al aplicar una fuerza P y yo en este sentido a la derecha, por ejemplo, ¿qué voy a ocasionar? Estos pernitos que ustedes ven aquí, los pernos están así, ¿cierto? Ahí está. Estos pernos van a sufrir un esfuerzo de tal forma que con esta fuerza P voy a ir y voy a aplastar estos pernitos aquí. Se aplasta de esta forma. ¿Y qué va a ocurrir? La falla puede ser a aplastamiento. ¿Qué significa? Que esto vaya a deformarse.
¿Listo? Y si no se deforma el perno, puede deformarse el elemento en cuestión, que sería la placa de madera. ¿No es cierto? Ese es el esfuerzo de aplastamiento entonces. Cuando jalo con una fuerza P y por esa fuerza de jalado, aquí voy a tener una reacción del perno, un esfuerzo que va a reaccionar. Pero si este esfuerzo que está reaccionando es menor al esfuerzo generado por la carga P, entonces va a suceder un esfuerzo, una falla de aplastamiento. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Los esfuerzos nominales a tensión. ¿Qué pasa cuando hay falla a tensión? Esto se rompe. Eso es una falla a tensión. ¿Qué pasa cuando hay falla a corte? Esto se corta. ¿Y qué pasa cuando hay falla a aplastamiento? Esto se va a ir deformando. No se va a romper, pero se va a deformar. Eso es una falla a aplastamiento. Y si no se rompe el perno, o perdón, si no se deforma el perno y si no se desgasta el perno, puede llegar a desgastarse incluso el elemento que estamos uniendo, que es la madera. ¿Listo? Eso sería entonces, chicos, hasta aquí está la parte teórica. ¿Listo? Es lo que necesitamos entender y una vez entendido esto vamos a pasar a resolver un ejercicio, que no es complicado, de hecho simplemente es reemplazar algunas formulitas. Si hay alguna pregunta pueden hacerlo como ya lo ha hecho un compañero. Sí, una pregunta. Lo que quería que me aclare, por favor, el hecho de el esfuerzo cortante y de aplastamiento. No lo encuentro mucho la diferencia. Aplastamiento sería cuando el perno se deforma pero no se rompe. Bien, perfecto. Gracias por tu pregunta. Si es que ustedes van a venir y van a preguntar así, yo encantado de responderles. Vamos a dibujar, perdón. Vamos a dibujar el pernito aquí. Ahí está. Y vamos a simular un esfuerzo de corte. Que les había dicho que hay un esfuerzo de corte cuando tengo un elemento unido aquí y aquí. ¿Qué pasa cuando yo voy a cortar, o bueno, va a haber falla al corte? Esto se va a romper. ¿Qué significa? Que voy a tener dos partes del perno. La primera que va a estar con su cabecita y esta parte. Roto más o menos de esta forma. Y la segunda que va a ser esto de aquí. Algo así. Le vamos a llamar a esto falla por corte. Falla por corte. Ahora, ¿qué pasa cuando hay aplastamiento? Y voy a traer mi figura de aquí, la voy a copiar porque es muy difícil dibujar esto. Ahí está. ¿Qué pasa cuando hay aplastamiento? Aquí están mis pernos mal dibujados, pero pernos al final. Voy a tener lo siguiente. Ahí está mi cabecita. Ahí está mi perno. Esta vez va a estar completo. No se va a romper. No se va a dividir en dos. ¿Listo? ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que aquí voy a tener unas fuercitas que van a actuar. Ahí está. Esas fuerzas. ¿Producto de qué? Producto de esta carga P. ¿No es cierto? Está actuando a lo largo de todo el perno. Lo mismo que en la cortante, de ahí la confusión. La cortante está actuando a lo largo de todo este perno. ¿No es cierto? Perfecto, estamos de acuerdo hasta ahí. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos hablando de esta fuerza aplastante, ¿qué tiene que ocurrir para que sea falla a aplastamiento? El perno tiene que ir deformándose de esta forma. Ya, no es deformación en sí, sino es desgaste. Esa sería la palabra. El perno se desgasta y quedaría algo más o menos así. ¿Cuál es la diferencia? El corte te va a cortar así. Si no te corta así, ¿cómo te va a cortar? Otra forma de corte. Te va a cortar así. Si no te corta así, te va a cortar así. ¿Listo? Ya, bueno, son dos formas de corte. En cambio aquí, el perno se va a ir desgastando casi uniformemente y no va a llegar a romperse. Y si se rompe, el perno se va a romper de esta forma, con la falla por aplastamiento. Así. Y esa va a ser mi primera parte del perno. Y la segunda parte, ¿cómo va a estar? Algo así. Ese es
una falla por aplastamiento o desgaste. Ahora sí está un poquito más clara cuál es la diferencia entre corte y aplastamiento. Sí, Auxi, gracias. Perfecto, por nada, para eso estamos. Bien, aclarado este punto, entonces vamos a continuar con la clase y vamos a resolver un ejercicio. Los ejercicios son similares a este ejemplo, a estos ejemplos. No hay por qué alarmarse o dónde perderse. Ejemplo 1 vamos a poner. Perfecto. Perfecto. Vamos a poner el enunciado y decimos, en la unión de de 3 placas de B igual a 30 centímetros, T1 igual a 3 centímetros, T2 igual a 1.5 centímetros, realizada con 4 roblones. De diámetro, el diámetro lo voy a denotar con D, por favor, ustedes lo pueden llamar phi, 1.8 centímetros, determinar los esfuerzos nominales, asumiendo que la fuerza que resisten el sistema es de 50.000 kilogramos o 5 toneladas. Bien, ese va a ser nuestro enunciado. Dice, en la unión de 3 placas de base B igual a 30 centímetros, T1 igual a 3 centímetros y T2 1.5 centímetros, realizada con 4 roblones de D igual a 1.8 centímetros, determinar los esfuerzos nominales. ¿Qué esfuerzos nominales? Estos 3 esfuerzos nominales tenemos que determinar. Bien, asumiendo, dice que el sistema, asumiendo que la fuerza que resiste el sistema es de 50.000 kilogramos, 50 toneladas. Perfecto. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? El esquema. Entonces ponemos eso. Número 1, esquema. Necesitamos un esquema. ¿Cómo hago el esquema? Tengo que interpretar todo esto de aquí. Cuando vamos a unir placas, las placas generalmente son de este tipo. Ahí está, esa es una placa. Pónganse, esta es una placa de madera. Madera. No sé si quieren llamarle placa o si gustan llamarle lámina. El punto es que tienen una plancha rectangular de algún elemento, ya sea madera, en este caso madera, o algún metal, ¿cierto? Tienen un elemento rectangular de madera. Perfecto. Ahora, no solamente tengo uno. ¿Cuántos me dice? 3 placas. Entonces necesito 3 placas. Esta es una, esta será otra y esta será otra. Tengo que unir las 3. ¿Listo? Si veo de planta, que es de planta de arriba hacia abajo, les voy a dibujar para que se den un poquito mejor la idea. Estoy tratando de dibujar una mesita. Bueno, no soy un gran dibujante, tampoco es necesario ser bueno,
dibujando al menos una hora. Fíjense ustedes la mesa, ¿no es cierto? Tienen la mesa. Si ustedes ven desde arriba hacia abajo, en este sentido, o para ser más claro, si tienen una vista de planta, ¿qué es lo que van a ver de la mesa? Simplemente van a ver esta sección de aquí, con una vista de planta. Entonces, estas placas, si estoy hablando de la unión que voy a realizar, esta será mi vista de planta. Entonces le pongo vista de planta. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si quiero hacer, por ejemplo, una vista lateral? ¿Qué voy a tener en la vista lateral? Tengo mis 3 placas, aquí están las 3 placas, pero necesito unir estas 3 placas ¿con cuántos pernos? Con 4 roblones o pernos. Perfecto. ¿Qué significa? Que voy a tener roblones y pernos 4. Yo les voy a poner en una misma fila. Aquí está un perno, 2 pernos, 3 pernos, 4 pernos. Perfecto. Ahí están mis 4 pernos, en una misma fila. ¿Listo? Le pondremos estito más para que se note que son pernitos. Pero además, ¿qué me dice? Que la fuerza que están resistiendo es de 50.000 kilogramos. Bien. Voy a tener entonces una fuerza P y aquí también una carga P. Y aquí también una carga P. ¿Por qué a los dos lados? Porque se tiene que cumplir el equilibrio. ¿No es cierto? Bien, entonces estoy jalando la madera con una fuerza P. Y como estoy viendo de planta, lo que no estoy viendo aquí son las otras maderitas. En realidad tienen que ser 3. ¿Cierto? Perfecto. Para unir 3 elementos, 2 tienen que ser pequeños y uno tiene que ser el más grande. Perfecto, dividiré entonces esto así. Como es una vista de planta, digo que hasta aquí están 2 de mis elementos. ¿Cierto? ¿Qué significa? Que trayendo esto así, voy a tratar de dibujarlo. Voy a tener esta placa grande. Perdón. Después voy a tener otra placa más o menos de esta forma, llevando hacia allá. Algo así. Ahí está, tratando de dibujar algo, ¿no? Ahí está. Esa sería otra placa. Algo así. ¿No es cierto? Esta es mi placa 1 entonces, mi placa 2. ¿Y dónde está la placa 3? Aquí abajo. Esa es mi placa 3. Así tengo que unir las 3 placas. Pero si lo veo de planta, lo voy a ver de esta forma. Y esto es lo que quiero que entienda. Bien. Para que se entienda mejor, una vista lateral. Perfecto. Voy a reemplazar solamente un perno. Traigo un pernito aquí, para que se vea la vista lateral. ¿Por qué? Porque si voy a ver del lateral, voy a ver estas 2 patas. Claro que no. Si estoy viendo en la misma dirección, se van a sobreponer las 2 patitas de la mesa y voy a ver una sola. En este caso, si veo del lateral, ¿qué va a pasar? Se van a sobreponer los pernos y voy a ver un solo perno. Un poquito de imaginación. ¿No es cierto? Perfecto. Tengo entonces mi perno. Ahí está. ¿Y cuántas placas estoy uniendo? Estoy uniendo 3 placas. Aquí está la primera. Aquí está la segunda. En este caso estábamos al revés, ¿no? La primera era más larga aquí. Ahí está. La segunda la habíamos jalado hacia allá. Y lo mismo con la tercera. Ahí están mis 3 placas. ¿Listo? A eso me refería. ¿Y qué es lo que me dice la figura? Que tengo una fuerza P que está actuando. En este sentido, y aquí también tengo la fuerza P. ¿Cierto? Pero solamente necesito dibujarla en un sentido. La voy a dibujar aquí. ¿Por qué? Porque estoy intentando distribuir el esfuerzo P. ¿Qué significa? Si tengo las 3 placas y las estoy uniendo con este perno, voy a tener mi fuerza P aquí. Pero como estoy jalando con una fuerza P, estas placas que están aquí, estas 2, van a tener que resistir un esfuerzo. ¿Por qué? Estoy jalando la placa P. Y como se tiene que mantener estático y unido,
¿Qué va a significar? Que las otras placas también van a requerir un esfuerzo, ¿cierto? Bien. ¿Y cuánto va a ser el esfuerzo de estas placas? Como les había explicado antes, cuando tenemos un perno de ese tipo, ¿qué tenemos que hacer? Una sumatoria de fuerzas en X, donde esta fuerza que está a la derecha debe ser igual a la fuerza que está a la izquierda. Por tanto, ¿qué debo hacer? Una sumatoria de fuerzas en X, donde toda la sumatoria debe ser igual a 0. Por tanto, la fuerza P debe ser igual ¿a qué? A estas dos fuerzas. ¿No es cierto? Le voy a llamar R1 y R2. P será igual a R1 más R2. Bien, y como nosotros sabemos que estamos tratando de unir tres placas y dos están en este sentido, las dos placas que están aquí, ya que esta fuerza está justo a la mitad, van a soportar el mismo esfuerzo, por tanto la misma fuerza. Entonces, R1 debe ser igual a P medios. Lo mismo para R2, que debe ser igual a P medios. Bien, esto debo reemplazar aquí. Igual P medios, igual P medios. Listo. Hasta ahí ya entendemos lo que estamos haciendo. Bien, ya está nuestra primera parte del ejercicio, donde tenemos que dibujar el esquema. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta de por qué he dibujado así el esquema? Mi vista de planta y mi vista lateral. ¿O todo está claro? En medio de internet. Perfecto. Si estamos claros, entonces vamos a continuar. Una vez entendido todo esto, que son conceptos de resistencia a materiales 1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular primero lo que hemos aprendido primero, esfuerzo nominal a tensión. Muy bien. Entonces pongo aquí, calculamos esfuerzo nominal a tensión. Y ustedes ya conocen la formulita del esfuerzo nominal a tensión, ¿no es cierto? Se lo denota con un sigma a tensión, sigma sub T, que es igual a ¿qué? A la fuerza P sobre el área que está resistiendo a esta fuerza. ¿Y cuál va a ser el área? T sub I. Yo le voy a llamar T sub I. Ya después les explico por T. ¿Por qué? Multiplicado por B menos... Esta B, por si acaso, es solamente nomenclatura. La sumatoria de tita o del diámetro D, estoy utilizando de ello, más la holgura, 0.32. La holgura se pone como 0.32 porque al momento de perforar el huequito para poner el perno y el punzonamiento también generan ese tipo de holgura, ¿no es cierto? Es un espacio de 3 milímetros más o menos que tiene el agujero con el perno. Perfecto. Entonces tenemos la fuerza P, esta fuerza P, sobre el área que está resistiendo a esta fuerza P. ¿Cuál sería esa área? Bien. Realicemos entonces nuestra designación. Tenemos esta B. ¿Cuál es la B? El ancho de mi placa. Eso es B. Perfecto. ¿Qué es T sub I? Bueno, T sub I es esto. Esto es T sub 1, el espesor de la placa 1. Esto es T sub 2, el espesor de la placa 2. Y finalmente tenemos T sub 3, que es el espesor de la placa 3, igual al espesor de la placa 1. ¿Listo? Bien.
Ya tenemos todos los test, tenemos B. ¿Qué es lo que nos faltaría? El diámetro. ¿Qué necesitamos? El diámetro del perno. Aquí está, el diámetro D de 1.8 centímetros. Muy bien. Ahora, la fuerza P está actuando así. Y me dice que es igual a ¿qué? El esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área. ¿Pero qué área? Esto es lo que quiero que quede claro. Cuando estamos hablando de tensión, ahí está. Si yo jalo con una fuerza P a la izquierda y a la derecha, ¿qué voy a generar? Voy a generar un esfuerzo de tracción. ¿Cómo qué? Como esto de aquí. Simplemente que lo estoy rotando 90 grados. ¿No es cierto? P a la derecha y P a la izquierda. ¿Qué significa? Que hay un esfuerzo de tracción. Y cuando jalo, ¿qué es lo que puede ocurrir? Lo que puede ocurrir es que esto se puede romper de esta forma. Así. ¿Listo? Muy bien. ¿Y quién es el que está resistiendo para que no suceda eso? El área, lógicamente. ¿Cuál área? El área de mi placa restante. Esta parte de aquí. Esas partecitas. Esas áreas van a ser las que van a estar resistiendo. Lo voy a poner un poquito más grande para que se note. Voy a tener, ahí está, este corte. ¿Pero qué tengo? Tengo aquí un perno, como son 4 pernos, 2 pernos, 3 pernos y 4 pernos. Ahí está. Donde están los pernos, lógicamente, es un agujero. ¿Por qué? Porque hemos tenido que perforar estos lugares, ¿no es cierto? Entonces, a esta fuerza P, que está ahí dibujada, ¿quién la está resistiendo? El área de mi placa. Ahí está. Tengo la fuerza P aquí. Y a esa fuerza P, ¿quién le está contrarrestando? Estas fuercitas. Esta, 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 esta y esta. ¿Listo? ¿Qué significa? Que en esa sección, en toda esta sección que estoy marcando con rojo, ¿qué es lo que estamos generando? Un esfuerzo. ¿Qué es el esfuerzo? Lo voy a denotar con sigma. Es la fuerza sobre el área. Eso es un esfuerzo. ¿Y qué es P? Es una fuerza. Hay que diferenciar eso, ¿no? Bien. Pero todas las fuerzas generan un esfuerzo. Eso hay que tenerlo claro. Muy bien. Entonces, aquí yo necesito determinar qué cosa, el esfuerzo nominal a tensión. Claramente estoy tensionando con esta carga P, estoy tensionando. ¿Y cuál va a ser el esfuerzo nominal a tensión? Sencillo. Les había dicho que el esfuerzo es fuerza sobre área. Por tanto, el esfuerzo será igual a ¿qué? A la fuerza. ¿Qué fuerza está actuando? La fuerza P. Sobre el área que resiste. ¿Y qué área está resistiendo? Estas áreas de aquí están resistiendo. ¿Y cómo podría calcular esas áreas? Sencillo, les había dicho que todo esto tiene una medida B. Sería entonces, ¿qué cosa? B menos, aquí voy a tener un perno, 2 pernos, 3 pernos, 4 pernos. 4 veces el diámetro. ¿Por qué 4 veces el diámetro? Porque la distancia de aquí a aquí, como está partido justo por la mitad, es el diámetro. ¿Cierto? Perfecto. 4 veces el diámetro, pero ¿qué habíamos dicho en la fórmula? Que hay que sumarle, ¿qué cosa? La holgura. Está 4 veces el diámetro más la holgura. ¿Cuánto es la holgura? 0.32. Listo. Ahí está. Perfecto. Eso sería entonces. Reemplazando esto de aquí, esta formulita sale precisamente de esto que les acabo de explicar. ¿Listo? No es bueno memorizarse una fórmula porque con el tiempo se te olvida y ya no recuerdas cómo es. ¿No es cierto? En cambio, si entiendes el funcionamiento y de dónde sale cada cosa, es más fácil recordar. Reemplazando entonces, reemplazando, el esfuerzo nominal
atención, será igual a ¿qué? A la fuerza P. ¿Qué fuerza P? Esta fuerza P de aquí. ¿Y cuánto vale? 50.000 en este caso. 50.000. 1, 2, 3, 4. Todo esto dividido entre la base. Perdón, dice T sub I. ¿De dónde sale ese T sub I? Aquí no está, ¿no es cierto? ¿Qué es T sub I? Todo esto lo estamos multiplicando por T sub I. Les había dicho que aquí tengo que calcular el área y he calculado estas longitudes, pero para que sea área tengo que multiplicarlo por el espesor. ¿Y cuál es el espesor? T sub I, ya sea T sub 1 o T sub 2. ¿Y cómo determino cuál voy a utilizar? Si voy a utilizar el 1 o el 2. De la siguiente forma. Para eso es mi vista lateral. ¿Listo? Voy a utilizar T sub 2 cuando utilice la carga P. Y voy a utilizar T sub 1 cuando utilice la carga P medios. ¿Por qué? A mi placa de arriba, a la placa 1, esta es la 2 y esta es la 3, a la placa 1, ¿qué fuerza le está actuando? La fuerza P medios, o R1, como quieras llamar. A la placa 3, que es esta de aquí, ¿qué fuerza le está actuando? La fuerza R2, que también es P medios. Y a la placa 2, que está en el medio, ¿quién le está actuando? La fuerza P. Solita, no es P medios. ¿No es cierto? Y tiene un espesor T sub 2. Eso hay que tener en cuenta. De esa forma se elige el espesor P. Estoy utilizando entonces la fuerza P de 50.000. Ahí está. ¿Cuál es el espesor? T sub 2. ¿Y de cuánto es T sub 2? 1.5 centímetros. Bien, entonces será 1.5 centímetros. Multiplicado por ¿qué? Por la base 30 menos la sumatoria del diámetro más 0.32. ¿Cuánto sería? ¿Cuántos pernos tengo? 4. Ahí está, sumatoria. Multiplicado por el diámetro. ¿Cuánto es el diámetro? 1.8 centímetros. 1.8. Más 0,32, que es la holgura. Todo esto multiplicado por T sub I. Como estoy utilizando la carga P, ¿cuál tengo que utilizar? T sub 2. ¿Cuánto es T sub 2? Habíamos dicho y ya lo hemos puesto, ¿no? 1.5. Ya está. Eso sería todo. Bien, ¿qué es lo que queda hacer? Reemplazar en la calculadora y sacar el resultado. ¿Cuánto sería? ¿Alguna pregunta tal vez hasta aquí? Sí, una pregunta. Según yo Claro, entiendo, la T hace referencia al espesor del elemento. ¿No debería haber una tercera T? ¿O dame que un el segundito. enunciado diga que la tercera T es igual a la primera? Exacto. Tal vez tendría que decir en el enunciado, ¿no? Está como me lo he dado yo el enunciado ahorita, está un poco incompleto el enunciado. En el enunciado, le vamos a poner aquí, tienes razón, nota, la placa 1 tiene el mismo espesor que la placa 3. Ya está. ¿No? Tienes razón. Aquí estamos hablando de 3 placas, pero estamos hablando del espesor 1, el espesor 2, me falta el espesor 3. ¿Y qué es lo que yo he asumido? Que el 1 y el 3 son iguales. Por esto aquí, nota, la placa 1 tiene el mismo espesor que la placa 3. Gracias, ¿Listo? Auxi. Con eso solucionamos el problema. ¿Estamos de acuerdo? Hola. Sí, Auxi, gracias. Perfecto, por nada. A ti más bien, gracias por la observación. 1548.95. Sí, una preguntita. Claro, dime. Eh, si usamos el espesor 1.5, ¿no debería ser P dividido entre 2? Ya que T1 es 3 centímetros y T2 es 1.5. A ver. Tal vez me he confundido, ¿no?
Estamos utilizando la fuerza P de 50.000. No, sí, Aquí está, debería utilizar. no, sí. Dime, te escucho. Me parece que no, sino que T1 y T3 está bien porque se estaría dividiendo en dos ahí. Es decir, está equilibrado el sistema. Está con 1,5. Claro, a ver.